Con ustedes nuevamente el ingeniero Omar Carvajal del equipo de Dynamo Electronics. Continuando con las respuestas a las inquietudes que nos envían nuestros clientes, hoy vamos a resolver una duda muy frecuente que tienen sobre las baterías de lipo y las baterías de níquel cadmio y metal hidruro, níquel metal hidruro, que son las más utilizadas. Aquí les podemos ver la presentación típica de una batería de níquel metal hidruro. Si ya vienen en los tamaños más habituales, sería este, que es conocido como AA. Típicamente le dicen también batería de dedo. Hay otra presentación que es un poco más pequeña, como esta que vemos acá. Es una batería AAA. Haciendo una comparación entre los dos tamaños, vemos como la AAA es un poco más delgada y corta comparada con la AA. Este tipo de baterías son de 1.2 voltios y vienen en diferentes amperajes. Para el caso específico, esta es de 2300 miliamperios, dice 2300 miliamperios hora, quiere decir que durante una hora podría brindarnos esa capacidad, esos 2.3 amperios, y vamos a convertir los miliamperios a amperios. En el caso de la pequeña, también ella viene referenciada con la capacidad que tiene. Los voltajes que nos dan este tipo de baterías es de 1.2 voltios por cada dispositivo, cada elemento, por decirlo así. Para el uso se pueden utilizar estas baterías formando series o paralelos. En algunas ocasiones, para aplicaciones donde vayamos a necesitar el mismo voltaje, pero una corriente superior, se trabaja con la configuración en paralelo. ¿Cómo sería en paralelo? Pues la batería tiene polaridad positiva y negativa, positivo en este lado, negativo en este. Lo que tendremos que hacer es unirlos, conectando los dos positivos y los dos negativos por separado, para al final tener un solo positivo y un solo negativo. Cuando haces un arreglo de este tipo de baterías, ya se conoce como un pack. Entonces, haciendo el arreglo en paralelo de estas dos, tendríamos un pack de baterías que nos daría la misma tensión por estar en paralelo, o sea, sería 1.2 voltios, pero la corriente se sumaría. Ya el pack no nos va a dar 2.3 amperios, lo que nos daba cada celda, sino nos va a dar la suma de los dos. En este caso sería 4.6 amperios. Otra forma de utilizar también baterías haciendo conjuntos o packs es conectarlas en serie. ¿Cómo se conectan en serie? Entonces, en este caso, el positivo de una batería iría con el negativo de la siguiente batería. Para ilustrarlo, nos quedaría como un arreglo de esta forma. Siendo las terminaciones del pack, este sería el negativo y este sería el positivo del pack. El positivo de esta batería y el negativo de esta están unidos. De esta forma, ¿qué hacemos? Vamos a conservar la corriente que nos da las baterías de manera individual, pero vamos a sumar los voltajes. Cada batería es de 1.2 voltios, 2.3 amperios. El pack nos daría, si medimos el voltaje entre el negativo y el positivo, serían 2.4 voltios con una corriente de 2.3 amperios. En este caso, la corriente se mantiene, pero el voltaje se nos aumenta por 2. Si se dobla el voltaje. En el arreglo en paralelo, la corriente es la que se dobla, pero el voltaje se mantiene. Entonces, dependiendo de la aplicación donde se vayan a utilizar, se utiliza o serie o paralelo. Y cada batería es de 1.2 voltios. Esa es como la naturaleza de las baterías de lipo y de níquel metal hidruro. Hay otro tipo de baterías en otras presentaciones, como esta que vemos acá, que pues es más grande que la AA. Son baterías para aplicaciones específicas. En este caso, esta batería es de litio-ion, es de 4.2 amperios
y 3.7 voltios. ¿Sí? Bien, para cargar este tipo de baterías, estas baterías, bueno, valga aclarar que son recargables, sí son diferentes a las que vemos en el mercado, digamos, las baterías alcalinas o las baterías a base de carbón, que no son recargables, se utilizan solo una vez, ya cuando su carga ha disminuido, se tienen que desechar. Esas baterías permiten recargarse, se utilizan, utilizamos un cargador, se vuelve a tener como toda la capacidad de la batería, se vuelve a usar, cuando se descargue, vuelve se carga para volverla a utilizar nuevamente. Este es el tipo de cargadores que se utilizan para esas baterías, ¿sí? En especial, bueno, viene con conexión ya para el toma, entonces simplemente conectamos al toma de nuestra casa y podemos conectar las baterías para cargarlas acá. ¿Sí? Este cargador sirve para baterías tanto AA como las AAA, que son las más pequeñas. ¿Sí? Todos estos productos que les estoy mostrando los pueden consultar para mayor información en nuestra página web, ¿sí? O pueden acercarse a nuestra tienda física. Bien, otro tipo de baterías que se está utilizando en este momento son las conocidas baterías de litio. ¿Sí? La ventaja que tienen estas baterías es que ofrecen una mayor capacidad, ¿sí? En cuanto a corriente hablando, en un menor tamaño y menor peso. Esta es una batería de LiPo. Para el caso específico, esta es de 3.7 voltios, 1 amperio. Si la vamos a comparar con una batería de níquel metal hidruro, vamos a tener 1.2 voltios y esta es 3.7 voltios. Entonces tenemos mayor voltaje. Y en corrientes, pues bueno, en este caso esta es de 2.3 amperios, esta es de solo 1, pero vemos la relación tamaño-densidad de carga, pues está mucho mejor. La batería de litio. Al igual que con las baterías de níquel metal hidruro y níquel cadmio, también se pueden hacer packs de baterías. En el mercado encontramos baterías pues solo de una celda. En el caso de las baterías de LiPo, la unidad se conoce como celda y cada unidad es de 3.7 voltios. En el caso de las baterías de níquel metal hidruro, la unidad se conoce como pila y cada una es de 1.2 voltios. Acá tenemos otra batería de LiPo. Esta es de una celda, o sea, 3.7 voltios, y su capacidad es de 2000 mAh, o sea, 2 amperios. Bien, la ventaja que tienen este tipo de baterías es que, bueno, además de su reducido tamaño y reducido peso, también ellas nos dan una descarga mayor a la descarga que trae el nominal. ¿Sí? Esto se conoce como tasa de descarga. Vamos a observar esta batería. ¿Sí? Ya vienen con unas especificaciones. Para el caso de esta batería nos dice que es de 2 celdas. ¿Sí? Es como si tomásemos 2 baterías de estas y las uniéramos para formar la suma de los 2 voltajes. ¿Sí? La uniríamos en serie, en este caso para sumar voltajes, dándonos 7.4 voltios. Nos dice, bueno, que es de 2 celdas. También nos da la corriente nominal, que es de 610 mAh. ¿Sí? Y nos dice que es 20C. Ese es como la tasa de descarga. Esto quiere decir que esta batería nos da una corriente de 610 mAh, pero que es capaz de brindarnos 20 veces esa corriente.
¿sí? Si la batería fuese de 1 amperio y tuviese una descarga de 20 C, quiere decir que nos puede dar una corriente de 20 amperios. ¿Sí? Entonces con eso la batería se va a reducir, pues se va a descargar mucho más rápido a que si nos da una corriente continua de 610, pero valga la aclaración que estas baterías nos pueden dar una corriente superior a la que se puede llegar a obtener con una batería de níquel metal hidruro o un pack de níquel metal hidruro. Este tipo de baterías de LiPo se tienen que trabajar de una manera como cuidadosa, podemos decirlo. Con las baterías de níquel metal hidruro las utilizas en tu sistema. Ya cuando estén bien descargadas, simplemente las sacas, las cargas y vuelves y las trabajas. Con estas no. Con las baterías de LiPo se debe tener en cuenta el voltaje de cada celda. Si cada celda es de 3.7 voltios, no la podemos dejar descargar por debajo de 3.5, es lo recomendable. ¿Sí? Cada celda no tiene que caer debajo de esa tensión. Si cae debajo de los 3 voltios, ya la celda se inutiliza. Puede darse el caso en el que baterías de 2 celdas o 3 celdas se les dañe una de esas celdas. ¿Sí? Entonces, ya cuando vamos a medir la tensión final, no va a estar completa porque pues nos va a hacer falta esa celda. Entonces, en estos casos, en algunas ocasiones, lo que se hace es destapar la celda, la batería, quitar esa celda, volver a unir, pero pues no se recomienda que se haga esto porque pues se tiene que tener mucho cuidado por la alta descarga que puede dar la batería. Si hacemos un corto, fácilmente se puede incendiar. Otro cuidado que se debe tener con estas baterías es no exceder la corriente de carga. Si esta corriente de carga hace referencia a si la batería se nos descarga, la colocamos en un cargador. Este cargador programamos a qué corriente se tiene que cargar la batería. ¿Sí? Cuando hacemos esta programación no podemos exceder la corriente nominal de la batería que se esté cargando, del pack que se esté cargando. Un ejemplo, si esta batería es de 1.5 amperios, pues no se puede cargar a una corriente superior a 1.5 amperios. ¿Qué puede causar? Reducción de la vida útil. Puede causar también que la batería se caliente, que empiece a inflarse. Acá tenemos una batería que ha sufrido un problema similar. ¿Sí? Vemos cómo se aumenta su tamaño. ¿Sí? Esto es por una reacción química que hay dentro de la batería, causada por una sobrecorriente al cargarse. Este fenómeno también se puede dar si la batería se somete a una sobredescarga. Si en algún momento dejamos que una de sus celdas caiga por debajo de los 3.7 de los 3 voltios o 3.2 voltios caiga, va a sufrir un daño de estos. ¿Sí? Vemos cómo se deforma. Y pues ya en el proceso de carga y descarga no va a funcionar igual. ¿Sí? Va a perder sus características. ¿Cómo se hace? Si tenemos un sistema, tenemos la batería funcionando, para saber cuándo se nos está cayendo de los 3 voltios y poderla desconectar. Entonces, para eso se utilizan algunos elementos que se llaman, como este que les muestro acá, es conocido como un salvalipo. ¿Sí? Con él se puede monitorear cada una de las celdas que componen el pack y se puede programar en qué momento nos dé una señal de alarma. ¿Sí? Que una de esas celdas cayó por debajo del nivel, y esto nos llevaría a que desconectáramos el sistema y ponemos a cargar la batería. Bien, en el proceso de carga de estas baterías podemos ver, acá hacemos esta batería. ¿Sí? Tenemos 2 cables. Esos son los cables principales, que son la salida de voltaje del pack
En este caso es una batería de 7.4 voltios, 2.2 amperios. Entonces tenemos el terminal positivo, que sería el negro, el terminal negativo, que es el cable negro, el cable rojo, que es el terminal positivo. Entre los dos vamos a medir 7.4 voltios, y este otro conector que tiene tres cablecitos. Estos tres cables es la conexión de cada una de las celdas individuales que tiene la batería. Como son dos celdas, tenemos tres cables. Entre los dos negros estaría la primera celda, y entre el negro y el rojo estaría la segunda celda. ¿Sí? A su vez, entonces, entre los cables de los extremos negro y rojo tendríamos los 7.4 voltios. Entre estos dos negros, 3.7 voltios, que es el voltaje de la celda, y entre el negro y el rojo los otros 3.7, que son los de la otra celda. Entonces, este conector, donde están los cables de las celdas individuales, ese es el que se conecta al salvalito. Vamos a hacer una conexión. Bueno, suena un poquito duro para que no se vayan a asustar. ¿Sí? Y ahí nos da una información. ¿Sí? La información que nos provee el salvalipo es el voltaje el voltaje total de la batería, y luego nos da el voltaje individual de cada celda. ¿Sí? Y el sonido, la alarma, se programa para que después de cierto nivel de tensión se active. Entonces, tener en cuenta, para resumir, que cada una de las celdas no tiene que bajar la tensión de los 3 voltios. Si la dejamos bajar, se pierde la celda y por ende la batería. Este es el tipo de cargadores que se utilizan para esas baterías. No se recomienda cargar las baterías de LiPo con cargadores para baterías de otra naturaleza. Tienen que especificar el cargador que son para este tipo de baterías, para baterías de LiPo, si no se pueden ocasionar accidentes. Se puede en un momento aumentar la temperatura en la batería, se puede incendiar, ¿sí? Se puede inflar como esta y en un momento estallarse. Entonces es de cuidado que se maneje. Entonces, ¿cómo es la conexión que se realiza el cargador con la batería? Este tipo de cargadores se conoce como cargadores balanceadores. ¿Sí? ¿Qué es esto de balancear? Balancear es simplemente cargar el pack de baterías de manera individual. Cada celda la va cargando y la va monitoreando, de manera que las dos celdas se carguen a un mismo nivel, y si una celda está más cargada que la otra, la descargue y la empiece para que quede simétrica la carga de las dos. Ese es el uso de estos cargadores. Los cargadores tienen conexión para los cables principales de la batería y conexión para las celdas individuales. Ya internamente, pues él hace el monitoreo y el proceso de carga y descarga de los packs. Por último, un consejo: cuando se vayan a almacenar este tipo de baterías, se recomienda descargarlas a un 60% de su capacidad nominal. ¿Sí? Entonces, en el caso de la batería de 7.4 voltios, entonces almacenarlas a un 60%, por ahí unos 7 voltios estaría bien. ¿Listo? Sin embargo, este tipo de cargadores tienen una función que es para almacenamiento. Entonces, ustedes colocan simplemente la función de almacenamiento y la ponen a que haga el proceso, y nos deja lista la batería para almacenarla. Cuando la batería se almacena por largo tiempo, digamos unos 2-3 meses sin utilizarlas, estas baterías crean una capa que hace que
que no se autodescarguen, por decirlo así. Es un proceso químico que sufren internamente. Una vez las vamos a utilizar, vemos que la batería se nos va a descargar rápido, pero cuando empezamos el proceso de carga y descarga, ella como que se reactiva, por decirlo así. Se adquiere nuevamente sus propiedades, entonces para tener esto en cuenta. Bien, por último, ya cuando vamos a desechar la batería, si una batería que ya no nos sirve, como les digo, no se recomienda que las manipulemos porque pues pueden estallar, se pueden incendiar. Un método que se utiliza es descargar cada celda hasta 2.5 voltios. Ese es en el caso cuando ya se van a desechar, ¿no? Si recuerdan, nunca debe estar por debajo de 3 voltios el voltaje de la celda. Y en un recipiente con agua y sal se deja la batería durante 24 horas. Esto es para que se descargue totalmente. Y ya después la llevamos a un punto ecológico, a un punto donde le hagan pues el debido procedimiento para el desecho de las baterías, ¿sí? No las boten con la basura convencional, no las entierren, mucho menos a una fuente de agua, pues, para evitar contaminación. Si desean mayor información sobre las baterías, si algo no les quedó claro en la pequeña charla que dimos hoy, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico, visitarnos a nuestra tienda virtual. ¿Sí? Si tienen alguna duda, quieren que hablemos de algún tema en específico, nos lo hacen saber. ¿Sí? Esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes. Quedamos en contacto.